¿Por qué? Sabe bailar. Hay muchos que saben bailar. Ay, mucho sabi bailar. Magandang umaga po sa inyo mga amigo. Nandito na po si Kuya Raul, ang inyo pong kaibigan sa Equatorial Guinea, at nandito po ang ating mga lolas. Buenos días! Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo va tu día hoy? Bien. ¿Por qué bien, Inmaculada? Porque estoy bien. Estoy bien. He terminado mi trabajo bien. Ya terminado tu trabajo. Sí, sí. Ángela, ¿por qué, ¿por qué bien? Sí, estoy bien porque he terminado mi trabajo pronto. Pronto. Lola Teresa, ¿por qué bien? Bien, bien, porque está bien de salud. Ajá. Mami Juana, ¿por qué bien? Así bien, bien, porque mi trabajo aún está. No terminado. Hindi pa raw tapos yung trabaho ni Mami Juana, pero manonood muna tayo ngayong araw. Ngayong araw po mga amigo ay manonood po tayo, at isa ito sa request ng ating mga subscriber sa ating mga amigo na sa Pilipinas na may nag-comment po. Sabi po ay pakita naman daw po natin kila Mami Juana yung ginawa nating feeding program doon po sa May Payatas. And then para in-explain ko rin daw po sa kanila kung ano yung ginagawa natin na yon. So actually alam na nila Mami Juana ito. Ngayon kasi dati yung nagpapamigay tayo ng pagkain, meron na ako na ipakita kay Mami Juana. Kaso ito talaga ay maraming bata. So first time po na tingnan natin kung ano yung reaction nila Mami Juana about po sa ginawa nating feeding program sa Pilipinas. Thank you po, Kuya Raul. Thank you po, Kuya Raul. Sí, esto muchos niños. Esto nosotros hay misión para también todo Pilipinos. Mga kids, ako ang inyong Kuya Raul o ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea, Africa. Balita ko ay ngayong araw ay ang lahat ay mag-e-enjoy o ang lahat ay nag-enjoy sa kaunting salo-salo, pag-games ng ating team. Alam niyo mga bata, ang nais lamang namin makita kayong maging masaya kahit sa isang araw lamang, at makita namin na Eso todo, yung mga ngiti niños, ninyo país. sa mga pag-games Muchos ay niños. makita ng lahat ng tao Mucho, na sí. anuman yung sitwasyon ng bawat isa, natututo tayong ipakita na tayo ay laging masaya. So No, mag-aral esto, kayong mabuti pueblo. dahil ang pag-aaral Como yun lamang como yung maibigay nating magandang regalo para comunidad. sa ating mga magulang. Uno, Sumunod comunidad. tayo sa ating mga nanay at Ejemplo, tatay at mag-iingat Kilometro kayo. 3. Kasi, God bless. Mercado 5, kasi. I pray na maulit itong celebration o maulit itong ginawa natin ngayong araw. Mabuhay ang lahat ng mga batang Pilipino. Salamat po. Ako po si Kuya Mix at nais kong ipakilala sa inyo ang aming charity. Ito po ay pinangunguhanan niyo po na marumi. At nagdasan po kami na ipaabot ang kanyang tulong sa inyo. Kahit siya ay nasa malayo, ay gusto niyang makatulong pa rin sa ating mga kababayan. Lalo na ang mga kabataan na kagaya niyo. Sana ngayong hapon ay mapaligayan namin kayo sa mundi namin mundo. Salamat sa inyo at away maging masusay. Muchos niños, no? Maraming salamat po. Nosotros preparamos comida para eso los niños. No, cuando preparar todo cosas va a ser 1 mes así. Ajá. Cada mes. Como fundación. Sí. Como fundación aquí.
niños. Sol hay jugar, hay regalo para los niños. Ya estaba bailando. Dame un poquito de Huli sila ya kasi ako tingnan mo ko ako nakahapis. Bata na ba niya kaya? Yung teo sa ¿Por qué? saben bailar. Hay muchos que saben bailar. Hay muchos sabe bailar. Ajá. Okay, handa na ba kayo? Después hay jugar también. Hay juegos también después ganar. Hello. Okay? Handa na ba kayo? Arms down! Arms down! Down! Paano naman? Palakasan tayo ng palakpak. Yung unang linya. Palakasan ng unang linya. Oh, sa akin na ano? Pangalawa. Pangalawa. Wala na. Meron pa rin ano? Wala na. Sino pa? Wala. Esto jugar manda. Manda cosas. ¿Quién una persona mandar cosas? Ganar. Ganar. Mira de diente. Justice. Diente. Dientes, mira. Esperar. Ha dicho, mándame dientes. Ito pa. Con blanco. Comida. Tapos dentro de haber hay spaghetti así, preparado, mirar, hay ¿cómo va a preparar esta comida? Después yo voy a hablar para todos.
At medyo malapang video. Mga bata, kumusta kayo ba? Alas kasi ako ba? Ako sa ito na mo. Ito na yun. Yung adi chokan do yo, burger ni Pais, Ang init ko mga bata, kasama yung mga bagalaw ko dyan. Kasama ko yung mga bata na Afrikana. At saka si ang tita nyo. Si tita Yo adi Marie. cho, Yung bata. estudyante para de futura, Bagalaw kami dyan si para vida bien, para servir bien, estudiar bien. Yo hablando con todo los niños. And then, kung mga pwedeng ganun para sa inyo, tulad ng lapis, notebook. At tayo ay magpa-party. No, Mami Kuana, ¿qué tú puedes decir esto video cuando tú has visto? Yo he visto esto bien, para ayudar a los niños, esto está bien. Oh, Lola Teresa. Yo he visto, está muy bien, bien, para ayudar a los niños así, está bien, hay que continuar a hacer esto. Ángela. Sí, está muy bien, muy bien. Ajá. Esa colaboración está muy bien. Una buena idea para ayudar a los niños más necesitados, los que ya no tienen padres, los que tienen padre, porque hay algunos que tienen padre y madre, pero su familia no tiene nada para ayudar. Y cuando los que tienen hace esa colaboración, está muy bien. Continuando haciéndolo así, está bien. Ito, doctora, ¿qué tú puedes decir? Lo que yo puedo decir que está bien así, hay que continuar así. Ayudar a los que no tienen está bien así, hay que ayudar, hay que continuar. At dito po mga amigo, nagkatapos ang ating video at ngayon ko lang sila nakita na natahimik sa panonood ng video at sobrang na-touch sila at talagang sabi nga nila Mami Kuana, syempre hindi lang naman dito sa Equatorial Guinea may mga dapat bigyan ng pansin para tulungan sa lahat ng bansa katulad na sa atin, pwede rin tumulong. Ang sabi nga nila, ipagpatuloy lamang po natin yung mga ginagawa natin sa Pilipinas o kung nasaan man po tayo. Talagang naantig ang puso ng ating mga lola. Sabi nga niya, sabi nila, maganda na ipagpatuloy at magbigay tayo ng kasiyahan sa mga bata sa Pilipinas o saan man tayo naroon. Thank you po mga amigo at bukas po uli. Kita-kita ulit tayo sa panibagong video. Salamat po. Adios hasta mañana. Ciao. God bless po mga amigo. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.